Hola, les habla Daniela Valenzuela y en el siguiente video informativo hablaremos de cómo se comporta el flujo de los fluidos a través de los obstáculos, haciendo énfasis en las estructuras hidráulicas, en este caso flujo a través de las pilas de un puente, donde abarcan distintos campos de aplicación con el fin de tener resultados simétricos garantizando la estabilidad de la estructura. Por ende, es necesario conocer los fenómenos que ocurren y para ello se debe tener en cuenta las propiedades físicas y el comportamiento mecánico. A continuación, los dejo con mi compañero Steven Anacona, quien nos explicará un poco acerca de los fenómenos. Sí, compañera. Se denomina socavación a la excavación profunda causada por el agua. Uno de los tipos de erosión hídrica puede deberse al embate de las olas contra un acantilado, a los remolinos del agua, especialmente allí donde encuentra algún obstáculo la corriente, y al roce con las márgenes de las corrientes que han sido desviadas por los lechos sinuosos. En este último caso, es más rápida la primera fase de las avenidas. La socavación provoca retroceso de las cascadas y los acantilados, que al ser privados de apoyo en su base, se van desplomando progresivamente. También representa un papel esencial en la formación y migración de los meandros. Tenemos la socavación general. La socavación general es un fenómeno de a largo plazo, que podemos llamar natural, se da en la parte alta de las cuencas hidrográficas, donde la pendiente es elevada. Como consecuencia, la velocidad del agua y la capacidad de arrastre de la corriente es elevada. A medida que el flujo arrastra más material, el flujo alcanza rápidamente su capacidad de arrastre, el mismo que es función de la velocidad. En este punto ya no produce socavación. La sección márgenes y fondos son estables. A medida que avanza en el curso del río o arroyo, la pendiente va disminuyendo. Consecuentemente disminuye la velocidad y la corriente deposita el material que transportaba. Socavación en pilares. Este es un tipo de socavación que consiste en la excavación de material que se encuentra alrededor de los pilares del puente, lo que puede llegar al colapso de la estructura. También tenemos la socavación localizada, la socavación en pilares y las fallas en los puentes. Los casos más típicos de socavación localizada son al pie de un talud, lo que podrá provocar su derrumbe si no se toman las respectivas medidas. También tenemos que inmediatamente aguas debajo del embalse. En efecto, este embalse retiene casi la totalidad del transporte sólido del río. Así, el agua que es descargada, aguas abajo de la represa, está casi totalmente libre de sedimentos, teniendo por lo tanto una capacidad de socavación considerable. También tenemos las fallas en los puentes. Esto debido a la corrosión, a la fatiga de materiales provocados por el viento, a un diseño estructural inadecuado, a terremotos, a un procedimiento inadecuado de construcción, fallos que fueron por sobrecarga o impacto de embarcaciones. Erosión local. La erosión local afecta una pequeña extensión del cauce y se origina por la acción de un flujo más complejo que se representa en la erosión general. El flujo local tiene una fuerte turbulencia y desarrolla remolinos que son los principales causantes del fenómeno. Se representa en sitios particulares de la corriente, como tramos curvos o a las vecindades de los obstáculos, los cuales generan un cambio en el flujo. Las estructuras hidráulicas como presas, puentes con pilares o estribos dentro del cauce, obras de encauzamiento, entre otros, producen este tipo de erosión. En un tramo de la corriente natural, los dos tipos de erosión mencionados se pueden dar al mismo tiempo. Esto se debe a que cada uno se origina de manera independiente. Por ejemplo, la presencia de un obstáculo en un tramo donde existe una tendencia a la erosión general causaría los dos tipos de erosión, la local y la general. La erosión total sería la suma de los componentes asociados. Compañero, gracias por la información. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el mecanismo que conlleva la formación de dichos fenómenos? Bueno, la presencia de pilares genera un cambio de comportamiento en el patrón del flujo. Uno de estos cambios es el aumento de velocidad y se debe a la disminución de la sección del flujo.
En otras palabras, al introducir los pilares se reduce el ancho efectivo del cauce, generando así un incremento de la energía cinética de la corriente y formando turbulencias y aceleraciones. Esto obedece al principio de conservación del caudal, que dice que si la sección que atraviesa disminuye el caudal, la velocidad debe aumentar para que el volumen transportado sea constante. De esta manera, el gradiente de velocidad vertical de la corriente se transforma en gradiente de presión, impactando directamente sobre la estructura, formando la erosión. Ahora los dejo con mi compañero Joel Lewson, quien nos explicará acerca de otro mecanismo que conlleva a la formación del fenómeno de socavación. Gracias, compañera. Complementando los fenómenos, en este caso les hablaré del mecanismo de un sistema de vórtices. La presencia de los pilares genera un cambio significativo en el patrón del flujo de un río, siendo los principales causantes del fenómeno de la erosión, habiendo dos importantes cambios que son el aumento de la velocidad del escurrimiento a la cercanía de un pilar y el origen de un sistema de vórtices muy complejo. Ambos procesos generan la erosión en la base y enfrente de los pilares, y esto es básicamente lo que conformaría el mecanismo. Con respecto al sistema de vórtices, un factor que influye en este fenómeno es la generación de conjunto de vórtices en torno a las estructuras. Esto significa que la socavación solo comienza cuando la velocidad media de escurrimiento es igual a la mitad de la velocidad crítica de arrastre. Algo muy importante en la construcción del puente es la geometría de los pilares, ya que depende de su forma, asimismo el flujo varía. Como ya se mencionó, la socavación ocurre debido a la presencia de algún obstáculo en el fluido, provocando la disminución de elevación en el fondo, únicamente en la zona alrededor del pilar. La profundidad de socavación depende de los siguientes parámetros, y estos parámetros los podemos expresar en la siguiente ecuación, donde ds sobre b es la profundidad de socavación con el tirante. V por D sobre V es el número del Reynolds relativo de los grados de sedimento. V al cuadrado sobre delta A por D es un parámetro adimensional que permite establecer la velocidad crítica de arrastre. Delta es el peso específico crítico sumergido de los granos. Y estos dos últimos parámetros hacen relación entre el ancho de la pila con el tirante y el diámetro del sedimento. A continuación les mostraré un ejercicio de aplicación que nos dice que un puente tiene un caudal de 27,14 metros cúbicos sobre segundos, un área de 32 metros cuadrados, un radio hidráulico de 0,30 pascales, una viscosidad de 0,001003 pascales sobre metros sobre segundos, un tirante de 0,33 centímetros y nos pregunta cuál es la profundidad de socavación. El primer paso es hallar el número de Reynolds, que nos dice que es igual a velocidad por radio hidráulico sobre viscosidad. Sin embargo, no tenemos velocidad, pero la podemos hallar con su fórmula, que es caudal sobre área. Reemplazamos los valores y la velocidad nos da en 0,90 metros sobre segundo. Ya teniendo todos los valores, podemos hallar el número de Reynolds. Reemplazamos los valores correspondientes y nos va a dar 269,19 sin unidades porque se cancela. Pasamos al siguiente paso, que es hallar la profundidad de socavación. Aquí simplemente reemplazamos B por tirante y el número de Reynolds, que es lo que acabamos de hallar. Entonces, como necesitamos la profundidad de socavación, simplemente despejamos y nos quedará en una multiplicación. El resultado es 88,83 centímetros y esa sería la profundidad de socavación. Volvemos contigo, Daniela. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, la complejidad que hay a la hora de diseñar y construir un puente, es necesario tener en cuenta los fenómenos, los factores y los mecanismos que influyen en este. También, como le explicó mi compañero anteriormente, es importante los cálculos de socavación, ya que son una de las principales fallas en el mundo. Y bueno, espero que les haya gustado el video.